Corría el año 1844 cuando el científico, inventor y escritor Sir David Brewster encontró este objeto incrustado en un bloque de piedra. Al objeto se le puso el nombre de martillo o artefacto de Kingodie. Al cabo de 141 años, en 1985, el Dr. A.W. Mead del British Geological Survey sostuvo que el bloque de piedra en la que se halló el martillo era antiquísima arenisca roja que pertenece al período devónico entre 360 y 408 millones de años. Si esta datación fuese correcta, la situaría cientos de millones de años antes de la aparición del hombre en la Tierra. Por esta razón se considera al martillo de Kingodie un artefacto fuera de su tiempo, o sea, un OUPAR. Se dijo que pudo haber un error en la datación hecha con el carbono 14, pero se realizaron pruebas adicionales y en todos los casos el diagnóstico daba el mismo resultado. La cabeza del martillo se mandó a analizar. El estudio lo realizó el Instituto Metalúrgico de Columbia y se obtuvo un dato significativo. Estaba formado por hierro al 96,6%, un 2,7% de cloro y el resto en azufre. Con este dato tenemos que la cabeza del martillo era de hierro de gran pureza y solo nuestra avanzada industria metalúrgica en el siglo XX ha logrado fabricar piezas así. Además, se realizaron análisis con rayos X y se llegó a la conclusión de que la cabeza de hierro del martillo había sido purificada y endurecida. Los artefactos metálicos fabricados con hierro se oxidan con el contacto del aire incluso enterrados y no tardan mucho en oxidarse. Por este motivo, los artilugios metálicos suelen estar cubiertos de una capa de orín rojo, lo que es óxido, que también deja mancha en la tierra de alrededor. El martillo no solo no se ha oxidado en 400 millones de años, sino que tampoco en los más de 160 que han pasado desde su descubrimiento. Se ve claramente que la cabeza del martillo ha estado elaborada y el mango de madera, que estaba petrificada, se nota que ha estado trabajado. Si los restos más antiguos atribuidos al Homo sapiens están fechados en 315.000 años y este artefacto está datado en 400 millones de años, ¿cómo podía existir un martillo anterior a la propia especie humana? Os sugiero miréis el enlace del vídeo que os dejo arriba a la derecha en el que realicé un montaje de lo que pudo haber ocurrido. Tal vez el ser humano no hace 315.000 años que vive en la Tierra. Quizás hace millones de años que vive en este mundo, pero en su momento padeció algún cataclismo mundial que arrasó con toda la civilización y tecnología existente. O también tal vez en un futuro podamos realizar viajes al pasado y en uno de estos viajes nos dejemos olvidada una herramienta. Y por último, también podría ser que tal vez se trate de visitantes de otros planetas. Particularmente estoy convencido de que estos visitantes existen y nos han visitado. Puede hasta incluso que actualmente estén entre nosotros.